En una mañana bastante fría, ya del 2 de junio del 2022, hoy nos juntamos con el contador y para nosotros más conocido como el profe Tito González para hablar de un tema específico que en este momento es más que actualidad, el tema del litio, ¿no? Yo le doy los buenos días, profe Tito, y este audiovisual está hecho para que todos conozcamos qué es el litio, por qué es un recurso estratégico y quién más para desarrollar este tema que el profe Tito. Buenos días, profe. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos, buenos días para todos. Bueno, el tema, digamos, tenemos que abordarlo desde dos puntos de vista, pues yo creo que hoy la Argentina está en un momento de inflexión, donde para poder salir de la situación en que estamos de postración, miseria, endeudamiento, ¿no es cierto?, tenemos que no solamente luchar por las necesidades más básicas de la gente, sino que para lograr eso tenemos que además luchar por la soberanía nacional, o sea, recuperar la soberanía nacional sobre nuestros propios recursos, empezando por la soberanía alimentaria para poder comer, porque hoy ya, como están las cosas, con 20 monopolios que manejan todo, la gente ya ni puede comer. Pero también están los recursos minerales, ¿no es cierto?, que son muy importantes, y esto hay que entenderlo así, porque no que, digamos, sobre todo los medios, las autoridades, ninguno habla, o digamos, miran para otro lado, pero se ha convertido en algo absolutamente estratégico en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el litio, digamos, para decirlo así en un título, digamos, es lo que va a reemplazar al petróleo en el mundo en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué decimos esto? O sea, hoy ustedes están viendo, existen a nivel de los países centrales, existen los vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Y hay un gran tema que es el reemplazo, ¿no es cierto?, de los vehículos de combustión interna por los vehículos eléctricos. Cuando yo trabajaba en la primera minera del litio, digamos, cuando se hacía la etapa de exploración, se hablaba de que el boom del litio iba a ser entre el 2040 y 2050, cuando empezara a escasear el petróleo en el mundo. Entonces, al escasear se iba a ser más caro, entonces los combustibles iban a ser más caros, entonces ahí, digamos, los vehículos eléctricos iban a tener una ventaja con respecto a los vehículos de combustión interna. Esto se hablaba hace estamos hablando de más de 20 años, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en el medio? Que las cosas se han acelerado. Hoy no es el problema de la escasez de petróleo en el mundo, no ese es el problema. El problema es que está la cuestión del cambio climático. Entonces ya todos los países han definido que tienen que reemplazar, ¿no es cierto?, los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, por energías limpias. Y precisamente, digamos, en el caso de los vehículos de todo tipo, digamos, la forma de hacerlo con vehículos eléctricos que necesitan baterías de litio, ¿no es cierto? Entonces, porque por ahora esa es la tecnología, ¿no es cierto?, que se ha desarrollado, que se conoce. Hoy cualquier vehículo eléctrico necesita necesariamente una batería de litio. Y eso hace que, digamos, hoy, digamos, el litio sea un mineral estratégico en el mundo, ¿no es cierto? Porque todos se han puesto ya en esa carrera. Por ejemplo, Gran Bretaña ya ha decidido que en el 2030, ¿no es cierto?, ya tienen una ley que define que en el 2030 van a dejar de fabricar vehículos de combustión interna. La General Motors, ¿no es cierto?, principal monstruo automotriz internacional, ha decidido que deja de fabricar vehículos de combustión interna en el 2035. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el cambio, ¿no es cierto?, tecnológico, ¿no es cierto?, de lo que es los viejos vehículos de combustión interna, como los conocemos ahora, a los vehículos eléctricos se va a dar en esta década. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como el siglo XX, ¿no es cierto?, desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX y hasta el día de hoy, el elemento estratégico que movía la rueda de todo el capitalismo mundial era el petróleo, ¿no es cierto?, ahora pasa a ser el litio. Y esto es lo que no se está entendiendo o lo que no está claro.
¿no es cierto? Porque hay una disputa internacional por los yacimientos de litio, y acá viene la cuestión, ¿no es cierto? Porque, o sea, hay distintos tipos de yacimientos de litio, ¿no es cierto? Existen los comunes, que es una roca, un espomudeno que contiene litio, ¿no es cierto?, que hay en Australia, hay en varios lugares del mundo, pero ¿qué pasa? Esa es una tecnología muy costosa, ¿no es cierto?, porque es lo mismo que la minería a cielo abierto. Tenés que volar una montaña, reducirla a un polvo muy fino, elevarla a 2500 grados, ¿no es cierto?, y a partir de ahí hacer todo un proceso que es muy costoso, ¿no es cierto? Entonces esa es una vía. Si bien hoy hay, digamos, Australia creo que es el principal productor mundial de litio, por esa vía. Pero hay otras formas mucho más baratas y sobre todo mucho más ecológicas, que es, digamos, la extracción de las sales de litio de los salares. Sí. Y ahí es donde viene la cuestión de que, ¿dónde estamos ubicados nosotros? Exacto. ¿No es cierto? Porque en América Latina, vos te agarrás el mapa geofísico, ves en el centro oeste, digamos, toda la zona del altiplano. Cuando hablo, estoy hablando de todo, estoy hablando del norte de Chile, Atacama, hasta el Salar de Atacama, todo el norte nuestro, digamos, que es digamos, toda la puna nuestra, ¿no es cierto? Jujuy, Salta, Catamarca, ¿no es cierto? Y Bolivia, todo el sur de Bolivia, que tiene el salar más grande del mundo, que es Uyuni, ¿no es cierto? Y es la reserva más grande del mundo de litio. Entonces ahí, digamos, la forma más económica y más ecológica de extraer el litio es esa, que, digamos, se extrae las salmueras, se bombea la salmuera del fondo de los salares, se va a grandes piletones, ¿no es cierto?, de evaporación, se usa la energía solar y el viento para evaporar, se van precipitando las sales más pesadas, y después hay distintos procesos para separar y depurar para obtener la sal de litio ya depurada, ¿no es cierto?, el cloruro de litio. También hay otra forma de hacer, bueno, precipitarlo con soda, que es el carbonato de litio, son los dos productos básicos, carbonato de litio y cloruro de litio, que se producen en Chile y se produce acá en, como se llama, Salar de Hombre Muerto, ¿no es cierto?, en Argentina, que está justo entre Salta y Catamarca. Y hay otros proyectos, ¿no es cierto?, que están. Entonces, la cuestión es esta, digamos, porque hay una nueva disputa mundial por un nuevo, digamos, elemento que es estratégico, ¿no es cierto? Porque si decimos que hubo guerras en el siglo XX por el petróleo, ¿no es cierto? Bueno, hoy tenemos una situación con el litio. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es estratégico, y resulta que la Argentina, digamos, es el único país que no lo ha declarado como elemento estratégico, ¿no es cierto? Y tanto Chile como Bolivia, y todos tienen un plan, ¿no es cierto?, para desarrollar el litio, pero después viene la otra cuestión, porque ¿qué estamos haciendo nosotros? Digamos, acá nosotros estamos prácticamente, otro enunciado, digamos, que tenemos que tener claro, es decir, le estamos regalando el litio a las multinacionales, así, lisa y llanamente. O sea, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una ley, ¿no es cierto?, de minería que no se ha cambiado desde la época de Menem, una de las más entreguistas del mundo, donde prácticamente se provincializa lo que es un recurso, digamos, lo que antes era un recurso nacional, ahora se provincializa. Entonces ahora de pronto pareciera aparentemente más federal, ¿no es cierto?, porque las provincias ahora son dueños de esos recursos, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que para las multinacionales, porque el problema, a mí que alguien me venga a decir que Salteño vio un peso, ¿no es cierto?, de todo el litio que se está explotando, ¿no es cierto?, porque digamos acá vos tenés políticos locales como de Los Ríos se envuelve en un poncho salteño y dice, sí, porque nosotros vamos a defender el litio salteño. ¿Quién salteño es dueño del litio? Acá los únicos dueños del litio, tenemos que decirlo así, son los chinos, los coreanos, y los norteamericanos y algunos otros que están, digamos, buscando y tratando de apoderarse de nuestros salares. Sí. Porque eso es una entrega total. O sea, la ley esta, la 24.124, la ley de minería, el nuevo código de minería, le establece un tope de regalía del 3%. Sí. Y la provincia lo que tiene es la posibilidad de bajarlo. Catamarca, que es la principal productora en este momento, sí, se la rebajó al 2%. Y encima tienen toda clase de exenciones impositivas. O sea, estamos hablando,
cuando yo estaba en la empresa, digamos, ellos declaraban, ¿no es cierto?, que el precio, el valor del carbonato de litio era $10 el kilo. O sea que dejaban 30 centavos por kilo. Ahora, una batería para un vehículo eléctrico, ¿no es cierto?, cuesta entre 20 y 25 mil dólares en el mercado internacional. O sea, es mucho más cara la batería de litio que todo el resto del vehículo en sí. Este es el gran problema de los vehículos eléctricos, porque son más caros, ¿no es cierto? Porque no es ni el motor ni todo el resto es exactamente lo mismo. O sea, el motor, al revés, un motor eléctrico es mucho más sencillo que un motor de combustión interna, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema es, digamos, que lo que encarece y que es un elemento de alta tecnología es la batería de litio, ¿no es cierto? Que hace que un vehículo pueda andar 300, 400, 500 kilómetros de autonomía, ¿no es cierto?, con electricidad, sin tener que recargarse, porque esa es la cuestión. Entonces, el problema viene ahí, porque nosotros le estamos regalando por monedas, ¿no es cierto?, ese recurso, y a su vez no lo estamos industrializando, ¿no es cierto?, porque todo lo que se habla es un verso, ¿no es cierto? Ahora dicen, bueno, que los coreanos van a hacer hidróxido de litio, es otra materia prima con un poco más de valor agregado, pero no deja de ser no deja de ser una materia prima más, ¿no es cierto? Para hacer una industrialización del litio tenés que efectivamente hacer una empresa nacional de litio, ¿no es cierto?, que tome los mejores recursos, ¿no es cierto?, digamos, desarrollados, porque tenemos, ¿no? Entonces, si la Argentina fabrica satélites, fabrica centrales nucleares, ¿cómo no vamos a poder industrializar el litio? Claro. Yo conocí la planta que tenía la FMC en Bessemer City, Carolina del Norte, ¿no es cierto?, la recorrí, pues hice un curso ahí de capacitación, y me di cuenta que todo lo que había y todo lo que hacían ellos, perfectamente estábamos acá en la Argentina capacitados como para hacerlo acá. Y ellos fabricaban 140 productos de litio. Y ahí me di cuenta, ¿no es cierto?, que lo que nosotros le entregábamos acá por centavos, sí, ¿no es cierto?, porque no eran otra cosa, ellos lo llevaban allá y lo convertían en centenares de millones de dólares de ganancia. Entonces, esta es la gran cuestión. Viene una nueva revolución industrial, ¿no es cierto?, que va a hacer el recambio, ¿no es cierto?, a una nueva tecnología donde se van a reemplazar todos los viejos vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos. ¿Y dónde nos vamos a insertar nosotros? Vamos a ser simplemente productores de materia prima por centavo, porque prácticamente es eso, o nosotros vamos a industrializar, ¿no es cierto?, ese recurso, ¿no es cierto?, vamos a pasar a ser un país más industrializado, con una industria de punta, porque esa es la otra cuestión, de tecnología de punta, sí, y vamos a hacer otra, pero esos son dos modelos totalmente distintos. Y el problema es que las clases dominantes acá en la Argentina, sobre todo, y las clases dominantes locales, porque esa es la cuestión, sí, ¿no es cierto?, al provincializar el recurso, lo que han hecho no es que han hecho más federalismo, han feudalizado, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de señoríos feudales, prácticamente todas estas provincias del noroeste, provincias muy atrasadas, manejadas por terratenientes locales, por grupos empresarios locales, ¿no es cierto?, que obviamente no tiene nada que ver con la gente, y ese recurso no es que ellos van a una independencia económica, ¿no es cierto?, sino que esos pocos centavos, que para ellos son fortuna, obviamente, eso, digamos, está claro que para una gran multinacional, como era la FMC o todas las que están ahora, POSCO o lo que sea, ¿no es cierto?, es mucho más fácil negociar y corromper un gobierno local que un gobierno nacional o un Congreso Nacional o una legislatura local. O sea, a ellos les resulta mucho más fácil, ¿no es cierto?, hacer esa, y ese era en realidad el propósito de la ley de Menem. Claro, nosotros tenemos países como Bolivia y como Chile que creen que el litio es un recurso estratégico. ¿Por qué la Argentina hoy todavía no toma medidas políticas para la protección y explotación del litio en la Argentina? Claro, sí, decía, el primer paso es
sería declararlo un recurso estratégico nacional, pero entonces ahí ponemos el acento en lo nacional, ¿no es cierto? Eso es lo que no quieren las provincias, por eso se han unido y han hecho como una mesa del litio, digamos, entre Catamarca, Jujuy y Salta, ¿no es cierto? Porque ellos dicen, como desde un falso federalismo, porque ellos dicen, sí, se envuelven en una bandera salteña y dicen, sí, defendemos nuestro litio. Ahora, realmente el litio es de las multinacionales, no es nuestro, ¿no es cierto? Ellos lo que están defendiendo son los intereses de esas multinacionales. Entonces, si nosotros declaráramos que es el primer paso, ¿no es cierto?, un recurso estratégico, bueno, ahí tiene que tomar cartas en el asunto de la nación. Claro. ¿No es cierto? Entonces, y modificar esta ley de... Modificar esta ley que ya te digo que es simplemente para entregar, para facilitar la entrega, así de simple, ¿no es cierto? Tanto del litio, el oro, la plata, lo que sea, porque eso todo queda en las legislaturas y en los gobiernos provinciales, a lo que quede, digamos, justamente a piacere de estas oligarquías locales. Entonces, claro, de esa manera es imposible, porque si vos decís, bueno, Salta, sí, Salta en sí misma, porque, por ejemplo, te dice la ministra, sí, pero acá industrializar el litio no podemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos, pero resulta que vos tenés en la Universidad de La Plata, tenés desde hace años ya un desarrollo, sí, ¿no es cierto? Inclusive han desarrollado prototipos de batería de litio, tienen vehículos de litio que andan, o sea, prototipos, ¿no es cierto?, que están circulando por la ciudad de La Plata. Tenés una sección de YPF litio, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenés distintos lugares, o sea, mucha gente, digamos, en distintos niveles, que está estudiando el problema, y que si vos reunís todo eso, ¿no es cierto?, en una empresa nacional de litio, que obviamente el primer paso es declarar los recursos estratégicos, la segunda es constituir esa empresa, ¿no es cierto?, vos podrías perfectamente industrializar el litio acá. Entonces, ¿qué te dice esta gente? Dice, no, pero esos son porteños. No sé, porque si es la Universidad de La Plata, claro, sí, o lo que sea. Entonces, resulta que le prefieren regalarle el litio a los coreanos, a los chinos, a los norteamericanos, y no hacer algo, digamos, que obviamente implica una unificación de todos los recursos, digamos, desde el punto de vista científicos, ¿no es cierto?, además de digamos, de recursos financieros, digamos, pero es perfectamente factible hacerlo, ¿no es cierto? Porque ya te digo, si fabricamos satélites, ¿cómo no vamos a poder fabricar batería de litio? Y sí, vos decís, sí, hay cosas, hay otros componentes, perfecto, vos podés, digamos, si hay otro componente que todavía no tenemos, podés empezar por importarlo, o sea, toda industria nacional empezó así, ¿no es cierto? Entonces, pero tenés que primero tomar la decisión política, sí, ¿no es cierto?, de decir, bueno, no vamos a vender una materia prima sin valor agregado, sino que lo que vamos a hacer es industrializarlo acá, y vamos a partir de ahí a desarrollar, y esto puede generar un cambio total, ¿no es cierto?, en la situación de pobreza. Esto puede generar cantidad de puestos, ¿no es cierto?, de trabajo en serio, ¿no es cierto?, de muy alta capacitación, y a su vez, digamos, todo un movimiento alrededor, ¿no es cierto?, de esto que, ¿cómo es que se llama?, puede llegar a generar otras industrias, ¿no es cierto? Porque con batería de litio, ya te digo, se mueven desde los monopatines que andan por ahí por la calle hasta un gran camión de gran porte, ¿no es cierto? Podés tener un camión o un gran vehículo, digamos, transporte público, digamos, electrificado. Claro, usted siempre en algunas otras conversaciones usted dice, nosotros que todo el mundo usa un celular, y qué son las cantidades que tienen esas baterías, ¿no?, que uno ocupa en los celulares. Acá me hace llegar una pregunta la compañera María del barrio San Benito, dice, ¿cómo podemos tener soberanía sobre nuestros recursos en cuanto a los minerales? Es una pregunta que nos hace la... Claro, bueno, ahí justamente eso es cambiar absolutamente la política y el rumbo que hoy está llevando el gobierno. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Nosotros, porque ¿en qué consiste nuestra propuesta en sí? Estamos diciendo lo que dijo Mosconi hace exactamente 100 años, porque este año se cumplen los 100 años de YPF y eso hay que resaltarlo, ¿no es cierto? Pues con YPF tuvimos soberanía energética en el siglo XX, ¿no es cierto? Después la destruyeron, o sea, la dictadura, digamos, hizo
le entregó pozos a privados, ¿no es cierto? Hicieron un desastre, ¿no es cierto? La endeudaron, la privatizaron, volvieron, o sea, realmente hicieron un desastre, ¿no es cierto?, con todo eso, pero nosotros, digamos, con YPF en su momento fue una empresa nacional de petróleo, ¿no es cierto?, que nos brindó soberanía energética. ¿Y qué decía Mosconi? ¿No es cierto? Estamos hablando 1920 y pico, ¿no es cierto? Sí. Él decía, tiene que haber una empresa nacional de petróleo, ¿no es cierto?, que tenga el monopolio de todos los yacimientos y desde el yacimiento todo el proceso integrado hasta el surtidor, ¿no es cierto? O sea, desde el yacimiento, o sea, la materia prima, hasta el producto terminado que se entrega, ¿no es cierto?, en las estaciones de servicio, ¿no es cierto? Esa era la propuesta de Mosconi, ¿no es cierto? Lamentablemente, hay que decirlo, la propuesta de Mosconi nunca se concretó en la Argentina. ¿Por qué? Porque si bien está y se desarrolló y, como te digo, nos brindó soberanía energética, YPF nunca estuvo sola. Porque Mosconi, una de las cosas que decía era que los otros monopolios del petróleo en aquel entonces, estamos hablando de monopolios que provocaban guerras en el mundo, ¿no es cierto?, como la Shell, la Exxon, todo eso, él decía, son factores de corrupción, ¿no es cierto? Y eso fue lo que hicieron en la época de la dictadura, porque muchos de esos se quedaron con pozos que YPF había descubierto. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué digo que nunca se concretó realmente a fondo el proyecto de Mosconi? Porque en 1930, ¿no es cierto?, en época del irigoyenismo, cuando estaba este proceso en marcha, ¿no es cierto?, Irigoyen tenía ya media sanción en la Cámara de Diputados la nacionalización del petróleo, ¿no es cierto? Y antes de que se pudiera, obviamente el Senado, que estaba toda esa oligarquía conservadora, no lo quiso tratar, pero antes de que pudiera avanzar, le dieron el golpe de Estado. Y yo creo que a partir de ahí es donde viene toda esa decadencia, ¿no es cierto?, porque es toda entrega. Después viene, por supuesto, un periodo muy bueno que es el de Perón, donde se avanza en soberanía, en todo esto, pero después golpes de Estado mediante, gobiernos entreguistas fueron tirando todos estos avances que se hicieron, lo fueron tirando para atrás. Entonces nosotros lo que decimos es muy sencillo, lo que hay que hacer en el litio es lo que hizo Mosconi en el petróleo. Nacionalizarlo, tenerlo, tener una ley nacional de litio. Entre paréntesis hay que decir de donde sí se aplicó, digamos, donde se integró totalmente la ley de lo que proponía Mosconi, fue en México. México, vos vas a México, lo único que hay es Pemex. Y Pemex se creó a imagen y semejanza de YPF. Y con el asesoramiento de Enrique Mosconi, ¿no es cierto?, porque Lázaro Cárdenas, que fue un padre de la patria en México, nacionaliza el petróleo, ¿no es cierto?, en 1936, ¿no es cierto?, y ahí sí, digamos, y si vos ves hoy, digamos, es una de las principales digamos, empresa mexicana, ¿no es cierto?, tiene soberanía absoluta, ¿no es cierto?, en materia energética, le exporta a Estados Unidos, tiene precios razonables en el mercado interno, o sea, y a pesar de haber tenido gobiernos liberales de todo tipo, nunca pudieron privatizar Pemex, ¿no es cierto? Entonces, eso es una gran enseñanza, ¿no es cierto? Y yo creo que nosotros de esa enseñanza, porque lo que estamos proponiendo, que no estamos diciendo algo que haya dicho el Che Guevara en Sierra Maestra, estamos diciendo algo que dijo el general Enrique Mosconi hace 100 años, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo, y estamos entendiendo de retomar todo ese camino que los patriotas que nos precedieron, ¿no es cierto?, porque ahí, digamos, tenemos que hablar de Mosconi, Baldrich, ¿no es cierto?, en la época de Irigoyen, después tenemos que hablar, por supuesto, de Sabio con el acero nacional en la época de Perón, ¿no es cierto?, y todos esos procesos donde la Argentina llegó a ser, a pesar de ser un país dependiente digamos, y de grandes latifundios, a pesar de eso avanzó mucho en la industrialización, con todos los problemas que la dependencia implica, pero la Argentina tuvo grandes avances, por eso fue, digamos, a mediados del siglo XX, ¿no es cierto?, la Argentina fue el país más industrializado de América Latina, con mejores salarios de América Latina, con la mejor educación, la mejor salud pública. Nosotros tuvimos 3 premios Nobel, ¿no es cierto?, pues estábamos en la ciencia, estábamos digamos, éramos de los primeros países del mundo, y se hizo con este sentido. Entonces nosotros lo que decimos, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es volver, ¿no es cierto?, lo que nos enseñaron nuestros patriotas, ¿no es cierto?,
y hace ya muchos años, estamos hablando hace 100 años. Entonces yo creo que esto es, digamos, tenemos que hacer un gran esfuerzo porque la gente conozca estos temas, ¿no es cierto? Porque no podemos seguir regalándole el litio, ¿no es cierto? Porque no es otra cosa, ¿no es cierto?, a las multinacionales y seguir siendo un país, digamos, exportador de materia prima, porque eso es lo que nos están tratando de convertir, o sea, materias primas agropecuarias y materias primas mineras. Ningún país exportador de materia prima es rico. Todos los países que son ricos, que tienen una población con un buen nivel de vida, son países industrializados, que tienen tecnología, que tienen una muy buena educación universitaria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir a eso, ¿no es cierto?, en el camino de ir a una sociedad, digamos, sin explotadores ni explotados, ¿no es cierto? Pero en el medio tenemos que primero terminar con esa, digamos, esa dependencia imperialista, ¿no es cierto?, que estamos hablando de toda clase, porque estamos muy disputados. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Y que son muchos los que se llevan los recursos naturales nuestros y nos dejan nada, ¿no? Esa es otra la lógica que tiene esto, lo que usted dice, de las industrias, de las industrias multinacionales, que se llevan todo y no dejan nada. Claro, esa es, en esencia, esa es la frase que resume. Porque ¿qué es lo que pasa? Si tomás ya sea lo del litio, tomás lo del oro, lo de la plata, ahora en diciembre pasado hubo una pueblada en Chubut, ¿no es cierto?, por una mina de plata que querían poner, cuando estaba prohibida, digamos, justamente por un gran movimiento contra una minera de oro en el 2003, ¿no es cierto?, una gran pueblada que hubo en Chubut, se había prohibido la minería a cielo abierto, sí, que está prohibida en Europa, por ejemplo. Los países europeos no pueden hacer minería a cielo abierto, porque es absolutamente contaminante, ¿no es cierto? Saben que es algo, entonces esa es la cuestión, ellos entregan, ¿no es cierto?, entonces supuestamente por una moneda, ¿no es cierto?, te dicen, bueno, acá, claro, hay máquinas trabajando, entonces parece que estamos avanzando, pero lo que están avanzando son los que se la llevan en pala, esos pequeños grupos, ¿no es cierto?, mineros, o sea, pequeños desde el punto de vista de la cantidad de gente, pero desde el punto de vista económico son grandes pulpos. Entonces nosotros, yo creo que esa la estrategia nuestra tiene que ser recuperar la soberanía sobre nuestros recursos naturales, con esto, ¿no es cierto?, decir, bueno, declarando, en el caso del litio, declarándolo, digamos, un recurso estratégico. Hay otros minerales también que son estratégicos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el litio va a pasar a tener una gran demanda mundial por esto de que se va a ir dando el cambio en la tecnología de los vehículos, ¿no es cierto? Entonces eso va a ir aumentando la demanda permanentemente. Entonces yo creo que este es el momento, pues si no, este tipo de política entreguista ya no va más. Y la Argentina puede salir perfectamente con los recursos que tiene, ¿no es cierto?, pero tenemos que retomar el camino de los patriotas que nos precedieron. Y de nacionalizar los recursos. De nacionalizar, y desde ahí, digamos, resolver el resto de las cuestiones, porque lo alimentario, eso está clarísimo. Hoy ya en un país que exporta alimentos, resulta que la mitad de la gente está bajo la línea de pobreza y casi no puede comer. Cuando eso era inaudito, cuando en la época de Perón existían las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, ¿no es cierto? Entonces, primero, digamos, era el Estado el que comercializaba todo eso. Entonces, lo primero que se hacía era, bueno, quien, digamos, se separaba para el mercado interno, se abastecía todo lo que necesitaba en pesos y a precios populares, ¿no? Y lo que quedaba se exportaba, y la divisa que se usaba, que entraban, ¿no es cierto?, por la exportación de lo agropecuario, se usaba para industrializar a través del IAPI, el Instituto de Promoción de Intercambio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esas son las políticas a las cuales tenemos que volver, ¿no es cierto? Estamos hablando, ya te digo, cosas que existieron y funcionaron durante décadas. No estamos hablando de cosas, digamos, extraterrestres. No, claro, que está bueno que usted lo explique de esta manera, porque ve, por ejemplo, el 31 de mayo se hicieron lanzamientos con el tema del litio, y se entregó a empresas, como usted decía, chinas, el tema del litio, donde estuvo Gustavo Sainz, y decía que el litio va a dar empleo a 1.000 personas, ¿no? Uno dice, bueno, le da el empleo, pero a la vez, ¿a quién le da? Claro, ¿no? pero ahí hay otra falacia. A ver. Ahí vamos
vamos a hablar, y esto por experiencia absolutamente propia, pues yo trabajé en una minera, Sí. no solamente trabajar, sino que una de mis funciones como contador era liquidar los sueldos. Entonces sé perfectamente cuánto era la planta, digamos. Entonces, ¿cómo es ¿en qué consiste la falacia hasta que cuenta el gobierno? Ellos están hablando, cuando hablan de 1.000, 2.000 puestos de trabajo, están hablando de la etapa de construcción. O sea, en la minería vos tenés varias etapas. Tenés una etapa de prospección y exploración, ¿no es cierto?, que implica, digamos, un grupo de geólogos, básicamente. Después, cuando eso ya está todo clarificado, se va al desarrollo del yacimiento. Entonces ahí se hacen las inversiones en infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa etapa sí se necesita mucha mano de obra, porque es lo mismo que construir un edificio, ¿no es cierto? Entonces, pero tiene eso, digamos, la falacia consiste en que esos puestos de trabajo son temporarios, porque toda esa infraestructura se puede construir en 18, 24 meses, por ejemplo, ¿no es cierto? Como cuando construye un edificio. Si vos vas a Salar del Hombre Muerto, ¿no es cierto?, va a ser un gigantesco galpón que se ve desde kilómetros, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Digamos, claro, ahí está donde se procesa, digamos, la salmuera de litio para depurarlo, se la separa de las otras sales. Entonces, ¿cómo es? Pero vos entras adentro de esa planta y no hay nadie, está absolutamente vacía. O sea, es todo un proceso continuo, automatizado, que se maneja desde una sala de control donde hay 3 personas por turno, que se van rotando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué está todo esto? En que, digamos, ellos te hablan de los puestos de trabajo temporarios de la etapa de construcción de la infraestructura, pero después lo de la planta permanente es ínfimo. Por ejemplo, hasta donde yo sabía, la última vez que liquidé eso era 120 en la planta. Entonces, cuando se terminó la etapa de construcción y quedaron las personas de planta permanente, eran 120. Ponele que entre todos los contratistas, ¿no es cierto?, que aportaban, porque siempre, obviamente, o sea, por ejemplo, ahí a la planta, digamos, no hay personal permanente, pero sí van periódicamente, ¿no es cierto?, una cuadrilla de contratistas que van, hacen la limpieza, hacen algún tipo de mantenimiento, recambio de piezas y demás. Ellos son contratistas externos. Ponele que sumen 200 más, ¿no es cierto?, entre todos los que... pero es eso, para llevarse una riqueza inconmensurable. Entonces te hablan de una cantidad de puestos de trabajo que es que parece, digamos, algo interesante, pero es engañoso, pues ya te digo, lo que ellos hablan son puestos de trabajo temporarios. Todo lo que es en minería, ¿no es cierto?, lo que es puesto de planta permanente es muy poca gente, para, digamos, la enorme inversión y la enorme riqueza que se llevan. Si vos lo tomás de ese punto de vista, digamos, es nada, ¿no es cierto? Es ínfimo, ¿no es cierto?, lo que genera. Lo que podría generar, sí, digamos, mucho más puestos de trabajo es la industrialización. Y aunque no genere tanto, porque está bien, toda industria hoy es automatizada, ¿no es cierto?, pero aún así, digamos, el valor agregado, yo te digo, estamos hablando de entre vender algo que vale $10 o que lo declaran a $10 a algo que puede valer $25.000, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el valor agregado que te genera, ¿no es cierto?, es mucho mayor. Entonces vos lo que podés hacer, lo que podría hacer el Estado nacional o provincial, porque eso se puede arreglar, ¿no es cierto?, son muchísimas más cosas. Si vamos al caso de Pemex, por ejemplo, el año que yo estuve, que visité México, ese año, digamos, Pemex le había dado al Estado mexicano, en concepto de ganancia líquida y realizada del año anterior, $20.000 millones. Y le dijo, toma, pum, acá le puso sobre la mesa $20.000 millones para lo que quisiera hacer el Estado, planes de vivienda, programas sociales, programas de desarrollo de lo que sea. Entonces prácticamente eran todas las ganancias que había tenido YPF que no había reinvertido en equipo y demás, ¿no es cierto? Entonces, pues todo el superávit, ¿no es cierto?, era del Estado mexicano. Bueno, acá puede hacer perfectamente lo mismo. Digamos, vos podés generar un montón de puestos de trabajo y a su vez generar un valor agregado tan grande, porque es inconmensurable. Ya te digo, el hombre más rico del mundo, el tipo Elon Musk, fabrica vehículos eléctricos, para que te dé una idea. Entonces, veamos dónde está
digamos, ¿dónde está el futuro? ¿No es cierto? Claro, aparte porque usted viene planteando de que el litio va a empezar a reemplazar a los combustibles, y no estamos hablando de acá a 20 años, sino que acá, ahora, ya en lo inmediato, y en el mundo. Claro, estamos hablando en esta década, entonces yo creo que esa es la cuestión, por eso yo creo que, digamos, tenemos que hacer un gran movimiento de masas, ¿no es cierto?, para esclarecer este tema, y lograr que, digamos, haya un movimiento patriótico para recuperar nuestros recursos y sobre esa base poder dar vuelta a esta situación. Porque de otra forma no vamos a salir, entregando todo como venimos entregando desde los últimos 70 años para acá, digamos, no vamos a ninguna parte, ¿no es cierto? O sea, la experiencia está dada, digamos que cada vez hemos retrocedido en vez de haber avanzado. No. Pero ya te digo, no es no es como dice Macri, ¿no es cierto?, por culpa del peronismo, es al revés, es por las dictaduras, ¿no es cierto?, oligárquicas y proimperialistas, y por los gobiernos entreguistas o pusilánimes que no han sabido, no han querido, no han podido, digamos, enfrentar, ¿no es cierto?, los intereses que tenés que enfrentar para poder revertir esta situación. Bueno, profe Tito, entonces con el tema del litio, decididamente nosotros tenemos que, usted lo decía recién, armar un gran movimiento, porque necesitamos que la Argentina, y sobre todo donde está el litio, industrialice y se nacionalice. Eso. Claro, exactamente. Hay una ley que presenta ¿cómo se llama?, nuestros diputados nacionales, la compañera Verónica Caliba y Juan Carlos Alderete, ¿no es cierto? Está la ley en el Congreso, obviamente ninguno la quiere tratar, pero yo creo que, digamos, más allá de eso, digamos, tenemos que, o sea, yo creo que de última sí se puede lograr hacer esto si logramos, digamos, dar vuelta a la correlación de fuerza en la sociedad, digamos, de hacer ver que hay otro camino posible, ¿no es cierto?, que pasa por recuperar la soberanía nacional, por convocar a todos los sectores patrióticos, populares, ¿no es cierto?, que entiendan que, digamos, como fue en los albores de nuestra lucha por la independencia, ¿no es cierto?, fueron los más pobres, los más humildes, los pueblos originarios, los que conformaron los ejércitos patrióticos que lucharon por la independencia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hoy pasa lo mismo, para poder salir de la miseria, el atraso, el hambre que nos han impuesto, digamos, tenemos y la dependencia. Y la dependencia es la dependencia, bueno, y por supuesto el latifundio, que es otro de las grandes rémoras que tenemos. Pero yo creo que, digamos, en el caso del litio es un recurso muy especial, porque ya te digo, va a definir, digamos, lo que pasa en la próxima década. Claro. Uh-huh. Bueno, no sé si es que alguien más tiene alguna pregunta, no sé si usted quiere ahondar en alguna cuestión específica, y si no, yo me quedo con esto, que hoy la Argentina necesita hacer una modificación en la ley de minas, de minería, ley de minería, y tomar en este caso, en el caso del litio, medidas urgentes para la protección y la explotación del litio. Para atendiendo a la industrialización, o sea, reunir todos los recursos acá en el noroeste, todos los recursos, ya sea financieros y, digamos, de conocimiento humano, ¿no es cierto? Porque tenemos científicos, tenemos gente en las universidades, o sea, todo lo que conozca algo de litio lo tenemos que traer acá y hacerlo trabajar, ponerlo a trabajar para hacer todos estos desarrollos. Yo creo que es perfectamente posible. Lo hemos hecho en otras oportunidades, digamos, ya te digo, estamos hablando de lo que hicieron patriotas que nos precedieron hace 100 años. Entonces, ¿cómo no vamos a poder hacerlo ahora? Esta es otra de las grandes mentiras, ¿no es cierto?, de que los argentinos no podemos, de que no tenemos capacidad, que solamente sirve lo de afuera. Yo creo que eso es totalmente errado. Yo creo que tenemos que confiar en nuestra propia fuerza, confiar en nuestra gente, y bueno, y avanzar para adelante. Yo creo que hay una gran esperanza y grandes oportunidades para todos los argentinos y los salteños en particular con este recurso, digamos, y podemos realmente cambiar absolutamente la relación, la situación de la provincia, generando realmente puestos de trabajo en serio. Claro.
Y por supuesto también oportunidades de inversión para muchos empresarios nacionales y locales, ¿no es cierto? Que puede llegar realmente a cambiar la cara de la provincia. No, porque usted hablaba de 140 productos relacionados al litio. Por supuesto, todo tipo. El litio se utiliza desde la industria medicinal hasta las baterías, ¿no es cierto? Todas las industrias de alta tecnología requieren litio. Bueno, yo le agradezco, profetito, que haya estado hoy día con nosotros. Era como nuestra prueba piloto, como para después seguir con otros ciclos, con otros temas que tienen que ver, por ejemplo, la inflación, que es otro de los temas que queremos hacer. Así que bueno, yo le agradezco, profetito, de haber estado acá y habernos dado estos minutos para hablar de esto. Bueno, no, le agradezco a ustedes y bueno, ya nos veremos en la próxima. Bueno. Gracias.